Una katana es una espada japonesa caracterizada por una hoja curva de un solo filo con una protección circular y empuñadura larga para usar con dos manos. Desarrollado más tarde que el tachi, lo usaban los samuráis en el Japón feudal, y lo usaban con el filo hacia arriba. Desde el período Muromachi, muchos tachi viejos fueron cortados de raíz y acortados, y la hoja en la raíz fue aplastada y convertida en katana. El término oficial para katana en Japón es uchigatana, y el término katana a menudo se refiere a espadas de un solo filo de todo el mundo. La palabra katana aparece por primera vez en japonés en el Nihon Shoki del 720. El término es un compuesto de kata, que significa un lado, más ga, que significa cuchilla, en contraste al tsurugi de doble cara. La katana pertenece a la familia de espadas Nihonto, y se distingue por una longitud de hoja de aproximadamente 60 centímetros, o 24 pulgadas. Katana también puede ser conocida como dai, o daito entre los entusiastas de las espadas occidentales, aunque daito es un nombre genérico para cualquier espada larga japonesa, que literalmente significa espada grande. La katana, generalmente se define como la espada japonesa de tamaño estándar, moderadamente curvada, con una longitud de hoja superior a 60 centímetros, o 24 pulgadas. Se caracteriza por su apariencia distintiva, una hoja curva, delgada, y de un solo filo, con una protección circular, y empuñadura larga para acomodar dos manos. Los historiadores occidentales han dicho que la katana se encontraba entre las mejores armas cortantes de la historia militar mundial. Sin embargo, las principales armas en el campo de batalla, en el período Sengoku, en el siglo XV, eran el yumi, arco, el yari, lanza, y el tanegashima, arma, y la katana, y el tachi, se usaban solo para el combate cuerpo a cuerpo. Durante este periodo, las tácticas cambiaron a una batalla grupal de ashigaru, soldados de a pie, movilizados en grandes números, por lo que la naginata, arma de asta, y el tachi, quedaron obsoletas como armas en el campo de batalla, y fueron reemplazadas por el yari y katana. En el período Edo, relativamente pacífico, la katana aumentó en importancia como arma, y al final del período Edo, los shishi, activistas políticos, libraron muchas batallas usando la katana como arma principal. A lo largo de la historia, la katana y el tachi a menudo se usaban como obsequios entre señor feudal y samuráis, ofrendas a los dioses consagrados en los santuarios shintoístas, y símbolos de autoridad y espiritualidad de los samuráis. La producción de espadas en Japón se divide en períodos de tiempo específicos. Empezamos con el período Koto. Katana tiene su origen en la sasuga, una especie de tanto que usaban los samuráis de rango inferior que luchaban a pie en el período Kamakura, de 1185 a 1333. Su arma principal era una naginata larga, y la sasuga era un arma secundaria. En el período Nambokucho, de 1336 a 1392, que corresponde a principios del período Muromachi, de 1336 a 1573, las armas largas como la odachi eran populares, y junto con esto, la sasuga se alargó y finalmente se convirtió en katana. Además, existe la teoría de que, la koshigatana, una especie de tanto, que fue equipado por samuráis de alto rango junto con el tachi, se convirtió en katana, a través de los mismos antecedentes históricos que la sasuga, y es posible que ambos se convirtieran en katana. La katana, más antigua que existe en la actualidad se llama, Ishizukuri Uchigatana, que se forjó en el período Nambokucho, y más tarde se dedicó al santuario Kasuga. El primer uso de katana, como palabra para describir una espada larga que era diferente de un tachi, ocurre ya en el período Kamakura. Estas referencias a uchigatana y subbagatana parecen indicar un estilo diferente de espada, posiblemente una espada menos costosa para guerreros de menor rango. A partir del año 1400, se empezaron a fabricar espadas largas firmadas con el estilo katana mei. Esto fue en respuesta a que los samuráis usaran su tachi, en lo que ahora se llama estilo katana con el filo hacia arriba. Tradicionalmente, los yumi eran la principal arma de guerra en Japón y el tachi y la naginata se usaban solo para el combate cuerpo a cuerpo. La guerra de Onin, a finales del siglo XV, en el período Muromachi, se convirtió en una guerra interna a gran escala, en la que granjeros empleados, llamados ashigaru, fueron movilizados en gran número. Lucharon a pie, usando katanas más cortas que el tachi.
En el período Sengoku, período de estados en guerra, a finales del período Muromachi, la guerra se hizo más grande, y los Ashigaru lucharon en formación cerrada usando yaris prestados a ellos. Además, a finales del siglo XVI, se introdujeron los Tanegashima de Portugal, y los herreros japoneses produjeron en masa productos mejorados, con los Ashigaru luchando con armas alquiladas. En el campo de batalla de Japón, las pistolas y las lanzas se convirtieron en armas principales además de los arcos. Debido a los cambios en los estilos de lucha en estas guerras, el tachi y la naginata quedaron obsoletos entre los samuráis, y la katana, que era fácil de llevar, se convirtió en la corriente principal. El tachi, de aspecto deslumbrante, se convirtió gradualmente en un símbolo de la autoridad de los samuráis de alto rango. Por otro lado, se inventó el kenjutsu, que hace uso de las características de la katana. El desenvainado más rápido de la espada se adaptaba bien al combate donde la victoria dependía en gran medida de tiempos de respuesta cortos. La práctica y el arte marcial para desenvainar la espada rápidamente y responder a un ataque repentino se llamaba Batoyutsu, que aún se mantiene vivo gracias a las enseñanzas del Iaido, que es un arte marcial. Con el borde afilado hacia arriba, idealmente, los samuráis podrían desenvainar la espada y golpear al enemigo con un solo movimiento. Anteriormente, el tachi curvo había sido usado con el borde de la hoja hacia abajo, y suspendido de un cinturón. Desde el siglo XV, las espadas de baja calidad se produjeron en masa bajo la influencia de la guerra a gran escala. Estas espadas, junto con las lanzas, se prestaron a granjeros reclutados llamados ashigaru, y las espadas se exportaron. Tales espadas producidas en masa se llaman kazuuchimono, y los herreros de espadas de la escuela Bisen y la escuela Mino las produjeron mediante la división del trabajo. La exportación de katanas y tachis alcanzó su apogeo durante este periodo, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI, cuando se enviaron al menos 200.000 espadas a la dinastía Min. A partir de este periodo, el nakago de muchos tachis antiguos se cortó y se convirtió en katana. Este tipo de transformación se llama suriage. Por ejemplo, muchos de los tachis que forjó Masamune durante el período Kamakura se convirtieron en katanas, por lo que sus únicos trabajos existentes son katana y tanto. Desde finales del período Muromachi hasta principios del período Edo, los samuráis a veces estaban equipados con una katana que apuntaba hacia abajo como un tachi. Este estilo de espada se llama handachi, que significa medio tachi. En handachi, ambos estilos a menudo se mezclaban, por ejemplo, la sujeción al obi era estilo katana, pero el trabajo en metal de la vaina era estilo tachi. En el período Muromachi, especialmente en el período Sengoku, personas como agricultores, habitantes del pueblo, y monjes, podían tener una espada. Sin embargo, en 1588, Toyotomi Hideyoshi prohibió a los agricultores poseer armas, y llevó a cabo una cacería de espadas para quitarles por la fuerza las espadas a cualquiera que se identificara como granjero. La longitud de la hoja de la katana varió considerablemente a lo largo de su historia. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, las hojas de las katanas solían tener una longitud de entre 70 y 73 centímetros o 28 y 29 pulgadas. A principios del siglo XVI, la longitud promedio se redujo unos 10 centímetros, 3 pulgadas, acercándose a los 60 centímetros, 24 pulgadas. A fines del siglo XVI, la longitud promedio había aumentado nuevamente en unos 13 centímetros, 5,1 pulgadas, volviendo a aproximadamente 73 centímetros, 29 pulgadas. Ahora vamos con el período Shinto, nuevas espadas. Las espadas forjadas después de 1596, en el período Keicho, del período Azuchi Momoyama, se clasifican como Shinto, que significa espadas nuevas. Las espadas japonesas después del Shinto son diferentes de las Koto en el método de forja y el acero. Se cree que esto se debe a que la escuela Bizen, que era el mayor grupo de forjadores de espadas japonesas, fue destruida por una gran inundación en 1590, y la corriente principal se desplazó a la escuela Mino, y a que Toyotomi Hideyoshi prácticamente unificó Japón, por lo que se empezó a distribuir acero uniforme por todo el país. Las espadas Koto, especialmente las espadas de la escuela Bizen, fabricadas en el período Kamakura, tenían un Midare-utsuri, como una niebla blanca entre el jamón y el shinoji, pero en las espadas de después de Shinto, casi ha desaparecido. Además, todo el cuerpo de la hoja se volvió blanquecino y duro.
casi nadie pudo reproducir mi Dareutsuri, hasta que Kunihira Kawachi lo reprodujo en 2014.